Hola, bueno, hoy día vamos a realizar el segundo episodio de nuestro ciclo de conversaciones contingentes de la Facultad de Gobierno, que es una instancia, ¿cierto?, de divulgación científica, básicamente conversar con académicos, colegas, especialmente extranjeros, ¿cierto?, que nos visitan en la Facultad de Gobierno. El día de hoy nos acompaña Chabeli Falaviño, que la cual es un placer para presentarla, evidentemente, porque trabaja y trabajamos líneas de investigación bastante similares. Ella actualmente realiza una estancia de investigación en el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de nuestra facultad. Chabeli, la profesora Falaviño, ¿cierto? Ella es profesora de la Universidad Santa Catarina, ¿cierto?, de Florianópolis. Es doctora en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, además, en su currículum. Ella ha realizado un postdoc en la Universidad de Málaga y además tiene estancias de investigaciones y profesora visitante en la Universidad de Hamburgo, ¿cierto?, y en Max Planck en Alemania. El día de hoy vamos a conversar sobre temas que son bastante serios, pero lo vamos a conversar de forma relajada. Más o menos unos 15-20 minutos conversaremos respecto a aquello, que son básicamente temas de delitos económicos y criminalidad organizada. Así que nada, esa es la presentación. Chabeli, primero nos gustaría saber por qué estás en Chile, por qué estás realizando la estancia de investigación acá, y eso en esencia. Bueno, hola, es un gusto, Claudio, estar aquí con ustedes. Primero me gustaría ya disculparme por mi español, porque quizás haga algunos errores, pero es un idioma que me gusta mucho y entonces me gusta también intentar hablar en el idioma del país. Bueno, yo hice muchas estancias en Europa, hice una parte de mi doctorado allá, hice 2 o 3 instancias postdoctorales allá. Y desde que trabajo en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, yo empecé a reflexionar al respecto de hacer más parcerías de investigación, igual profundizarme más en lo que se está estudiando en otros países de América Latina, porque tenemos una realidad más parecida, tenemos muchos temas de interés en común y algunas veces estamos, yo vengo de la dogmática penal y ahora me estoy acercando más al campo de la criminología y la política criminal, entonces muchas veces estamos muy echados a Europa y no estamos trabajando entre nosotros, mientras podríamos reflexionar juntos para soluciones de problemas muy parecidos que tenemos en nuestras realidades. Y entonces, primero que sí, yo siempre me fui a Europa con financiaciones de allá. Y entonces el último año, ese año de 2023, Brasil ha abierto una convocatoria más amplia y en que se incluían muchas universidades de América Latina. Entonces también hablando con Claudio ya, porque estamos juntos en algunos grupos de investigación en la Universidad de Málaga, él me ha dicho de la nueva ley de delitos económicos de Chile y como los delitos económicos son un campo que tengo mucho interés. Yo entonces tuve la idea de venirme a Chile a estudiar con más detalles esa legislación y entonces cuando vine y empecé a conocer mejor el trabajo del centro, entonces empecé a tener un interés todavía más grande en las investigaciones que se desarrollan en el SESC, o sea, la metodología que se está utilizando, la idea de evaluación de políticas públicas, así que al final la estancia me ha servido no solamente para estudiar el área que ya venía desarrollando en Brasil, que es el de los crímenes económicos, pero también para acercarme del sistema político criminal de Chile y de los trabajos que se están desarrollando en la Facultad de Gobierno. Gracias. Hay varios temas que con Chabeli efectivamente tenemos convergencia. Uno de ellos tiene que ver con lo que genéricamente, ¿cierto?, se llama la delincuencia de poderoso, que en realidad engloba, ¿cierto?, delincuencia económica y otras tipologías parecidas. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son tus temas de investigación más específicos dentro de todo el océano de los delitos económicos? ¿Por dónde crees tú que va tu proyecto, tu línea de investigación en la actualidad? Vale, bueno, yo hice mi doctorado, yo lo defendí en 2018 y estudié la ley penal en blanco.
Incluso utilicé muchas cosas de aquí de Chile, de un penalista que se llama Enrique Curi. Yo creo que fue uno de los precursores del estudio de la ley penal en blanco en América Latina. Y mi idea, o sea, yo vine de la dogmática, entonces mi idea era estudiar la ley penal en blanco, sobre todo en delitos económicos y delitos ambientales, que también forman parte de lo que se entiende hoy por delitos económicos. Y al final, entonces, de mi tesis doctoral, yo empecé a estudiar la racionalidad legislativa, porque me entró en cuenta que el problema de la ley penal en blanco era uno de los problemas de la confección de la legislación penal. Y como yo vengo de la abogacía, por ejemplo, ahora estoy a tiempo completo en la universidad, pero vengo de la abogacía y tuve mucho contacto con procesos de crímenes económicos en Brasil, o sea, de blanqueamiento, de corrupción, de crímenes ambientales. Entonces, cuando empecé a trabajar solo en la academia, en la universidad en 2019 adelante, yo he traído mucho de ese conocimiento de la práctica y empecé a estudiar con más detalles, o sea, una visión más estructural de cómo ocurren los crímenes económicos, o sea, no solamente mirar a los procesos que están ahí, pero también a los agentes, al sistema económico, y así, o sea, cambiando también de la dogmática para la política criminal, la criminología, empecé a tener contacto con la idea de criminalidad de los poderosos, que yo creo que es como, son los estudios más recientes que parten de Sutherland y que intentan explicar, aclarar las razones, los motivos y las características de ese tipo de criminalidad. Y bueno, a mí también me gustaría hacerte algunas preguntas de cómo relacionas esa idea de criminalidad de los poderosos con tu tema de investigación principal, que también me interesa mucho, que es la idea de crimen organizado. Sí, bueno, yo creo que hay varios intereses en común. Yo creo que hay que distinguir, evidentemente, la legislación y otros son los imaginarios criminológicos, las ideas que tenemos de la delincuencia. Evidentemente, la mayoría de la delincuencia o los marcos teóricos que se han elaborado por más de ciento y tantos años en el campo de la criminología se han centrado en la delincuencia común, delincuencia clásica, ¿cierto? O delincuencia tradicional. Hay varios nombres que utiliza, ¿cierto?, la literatura para aquello. Pero evidentemente la delincuencia económica, a pesar de que hoy en día hay una serie de trabajos respecto a aquello y líneas teóricas muy potentes, evidentemente el sistema en lo práctico se ha construido a partir de la delincuencia tradicional. Nuestros sistemas de justicia están construidos a partir de eso y de hecho nuestras agencias de investigación, como lo hemos conversado además durante la estancia de Chabeli en Chile, están dirigidas a un tipo de delincuencia, ¿cierto?, de menor entidad. Y en ese contexto, evidentemente, el tema del crimen organizado, ¿cierto?, tradicionalmente en Latinoamérica, ¿cierto?, se piensa en el imaginario criminológico, se piensa en el contexto del narcotráfico o el crimen organizado con rasgos violentos. De hecho, hace pocos días conversábamos, por ejemplo, el caso italiano, que es muy paradigmático, que respecto de las bajas tasas de homicidio, las más bajas de Europa, precisamente a pesar de que tienen cierto crimen organizado, es decir, no hay una relación directa entre crimen organizado necesariamente y violencia. Se da en ciertos contextos, especialmente en Latinoamérica. Pero hay otro crimen organizado que no se suele hablar, y en Chile precisamente y Latinoamérica, lo que también Chabeli hemos comentado sobre Brasil, y ahí te dejo la palabra respecto a aquello. En Chile, por lo menos dentro del imaginario, cierto, criminológico, se entiende que el delito económico no es un crimen organizado en sí mismo. De hecho, en Chile, cuando se creó la ley de delito económico, en paralelo se estaba discutiendo la ley de crimen organizado. Y no necesariamente hubo conceptos que transiten entre uno y otro lugar. Es un problema muy, muy grave por cuanto las energías del Estado o la energía de las agencias del sistema penal se focalizan en ciertos imaginarios también, en ciertos lugares. Entonces, evidentemente hay como una especie de lo que algunos, ¿cierto?, han llamado narcotización del crimen organizado. Eso básicamente, eso es un tema problemático, es una línea de investigación además que con Chabeli estamos empezando a abordar en el campo latinoamericano. No sé si en Brasil igual ocurre algo parecido. Hay que recordar que en Chile, por ejemplo, el crimen organizado se ha convertido como en un problema y está dentro de la agenda político criminal los últimos 3-4 años. Había muchos antecedentes previos, pero no como lo que está ocurriendo en la actualidad. Y donde probablemente uno de los déficits más importantes efectivamente es un problema conceptual. Las mismas agencias del sistema, Fiscalía, Policía o Gobierno Interior, no están muy de acuerdo en el mismo concepto de crimen organizado, ¿vale? Eso, no sé si en Brasil ocurre algo parecido.
Sí, la verdad es que en Brasil nosotros tenemos una legislación de crimen organizado, pero si uno mira hacia la jurisprudencia, se ve que esta legislación de crimen organizado está mucho más conectada con el tráfico de drogas. Desde la dogmática, hace tiempo que se observa que se forman dos derechos penales. Un derecho penal clásico, una dogmática penal clásica que está echada para crímenes patrimoniales y tráfico de drogas, que hoy es lo que representa de 70-80% de las personas que están en la cárcel en Brasil. O sea, el problema que tenemos de sobreencarcelamiento y de daños a derechos humanos en la ejecución penal está totalmente echado para personas que son condenadas por crímenes patrimoniales y crímenes de tráfico de drogas. Y nosotros es interesante decir que el tráfico de drogas en Brasil se comete también mucho con la finalidad patrimonial, porque o sea, muchas veces es ocasionado por la desigualdad social y el tráfico es una manera de subsistencia de gran parte de la población. Y al mismo tiempo se desarrolla un derecho penal económico que tiene otro tipo de política criminal, o sea, una política criminal que no tiene como objetivo llevar a la gente a la cárcel. O sea, es una política criminal que tiene un montón de formas de acuerdos, yo puedo decir acuerdos, que es como de negociaciones de pena, de negociaciones procesuales, que es una manera de que, por ejemplo, en el caso de crímenes fiscales, que la persona pueda pagar o negociar o incluso parcelar la deuda para que no se va a la cárcel. Entonces, cuando tenemos escándalos de corrupción o escándalos de crímenes ambientales, muchas veces tenemos también, o sea, alguna reacción popular, o sea, personas, porque en la opinión pública que empiezan a pedir por un derecho penal más duro para ese tipo de criminalidad, pero la verdad, esto también estábamos discutiendo yo y Claudio mientras cuadrábamos las investigaciones comunes, es que esa reacción popular, ella no es tan estable, o sea, en el tiempo, como es la reacción popular en contra de los crímenes de tráfico de drogas y los crímenes patrimoniales. Entonces, aunque una investigación que yo he desarrollado en Málaga, aunque si uno evalúa la legislación penal brasileña de 88, que es el año de la Constitución, hasta 2021-2022, sí que hubieron muchos cambios en la dogmática, la legislación, creando muchos tipos y añadiendo pena a conductas relacionadas a la economía. Pero es raro cuando se mira la cárcel y se mira a otros tipos de consecuencias dañosas del derecho penal y los reos de los crímenes económicos no están ahí. Entonces, algo pasa entre la criminalización que se hace de forma abstracta de la legislación y lo que se ejecuta, o sea, cómo funciona el sistema en la aplicación de la legislación, en la ejecución de la pena, porque aunque se pueda decir que sí, haya más responsabilidad penal, o sea, más legislación en abstracto y más procesos que involucran crímenes económicos, esa gente no está en la cárcel. Y mira, yo no estoy diciendo que deberían sí estar, o sea, eso yo no sé. A mí me parece que la cárcel en Brasil debe ser disminuida principalmente para la gente de los crímenes patrimoniales y el tráfico de drogas, que hay mucha gente que está en la cárcel por cuestiones sociales, pero que hay una discrepancia y hay dos políticas criminales, incluso dos dogmáticas penales que funcionan de manera totalmente diferente para el reo del crimen, del crimen patrimonial y el reo del crimen delito económico. Eso en Brasil es innegable. Y otra Chabeli, perdona, pero en ese sentido, por ejemplo, tú llevas un mes en Chile, participaste en el Congreso de Coquimbo, en el Congreso de Ciencias Penales, ¿cierto? Y tú, como indicaste al principio, tú querías observar la legislación chilena. ¿Cómo tú evalúas la legislación chilena? Porque ahí también uno podría agregar la crítica, decir, una legislación, ¿cierto?, de avanzada, entre comillas, o no, y una práctica que evidentemente no va a poner en movimiento esa legislación. ¿Cuál es tu evaluación como profesora de Derecho Penal y aparte que eres de afuera del país, de la nueva legislación de delincuencia económica? Vale, yo he mirado la legislación, Claudio, incluso he leído algunos libros desde que llegué a Chile. Es una legislación bastante detallada y grande, así que mi primera visión, como una visión general y también teniendo como comparación lo que tenemos en Brasil, yo le veo una legislación bastante dura
así como muchos dispositivos que por lo menos en abstracto me parecen que son bastante duros. O sea, yo no sé cómo es la legislación en Chile para crímenes patrimoniales y para tráfico de drogas, si también es así como bastante dura, pero yo he visto penas altas y igual yo he visto una definición muy precisa de quiénes son los reos de crímenes económicos, igual porque, si no me equivoco, la legislación no se aplica a pequeñas empresas, solamente a grandes empresas. Entonces yo veo la legislación de Chile como una estrategia represiva echada mucho para la criminalidad de los poderosos. O sea, la primera impresión que tuve es que esa legislación quiere de hecho tornar el sistema, o sea, no está criticando el sistema capitalista en sí, pero quiere de hecho corregir los problemas de quien actúa ilícitamente en el sistema económico. No sé, ¿a ti cuál fue la impresión que te ha causado la ley y cuál tu perspectiva de aplicación en esa ley en el sistema chileno? Sí, bueno, yo creo que dentro de la legislación, la última, probablemente uno de los cambios más importantes en nuestro Código Penal, en la legislación de delitos económicos, tuvo apoyo transversal, efectivamente menos político. Hay mucho de influencia seguramente de lo que fue las demandas ciudadanas durante el estallido social también en Chile respecto de el abuso del modelo económico. Y ese abuso del modelo económico estaba, en teoría, reflejado, ¿cierto?, en el abuso de ciertas empresas y la impunidad de lo que algunos autores, ¿cierto?, como tú bien sabes, hablan de la impunidad estructural de los delitos económicos. Una cosa es la legislación de delitos económicos y otra cosa es la persecución de los delitos económicos. Entonces, evidentemente pareciera bastante sensato lo que se aprobó. De hecho, es sintomático que en Chile quienes se opusieron a través de un recurso en tribunal constitucional, ¿cierto?, efectivamente las asociaciones de empresarios, cosa que finalmente fue desechada. El problema grande yo creo que efectivamente sucede en el campo de la aplicación. Tengo serias dudas, y yo creo que dudas más que dudas son ciertas certezas, de que tanto el Ministerio Público o las policías no sé si tengan la capacidad o el músculo necesario para hacer efectiva, ¿cierto?, la persecución de este tipo de delincuencia. Porque es otro tipo de persecución que requiere un nivel de capacitación, un nivel de formación, un nivel de recursos, un nivel de tiempo, que son distintos a la delincuencia tradicional. Y los sistemas además tienden, ¿cierto?, a completar sus metas de gestión a través de la persecución de aquello que le es más fácil. Es decir, no es por azar que el tema de tráfico de drogas efectivamente sea uno de los porcentajes de ingreso y de tasa de condena más alta, porque efectivamente es un tipo de delincuencia que no es tan difícil de condena. Entonces tengo serias dudas respecto a la parte práctica de la aplicación de esto. Y no es solamente por el delito económico, sino que porque lo que uno observa en otro tipo de persecución. Recién hacíamos referencia, por ejemplo, al crimen organizado. Incluso uno mismo está con el imaginario pensando que son cosas distintas. El crimen organizado en Chile, por ejemplo, tenemos una política nacional de crimen organizado de diciembre del año pasado. Tenemos una nueva legislación que, bueno, desde mi punto de vista incorrectamente se llama Ley de Crimen Organizado. Yo creo que no es una ley de crimen organizado, pero al menos entregó ciertas facultades distintas de investigación y especialmente en el tema del comiso hizo algunas infracciones interesantes. Y además a nivel de carácter administrativo se están adecuando, por ejemplo, la Fiscalía este año creó una unidad especial de crimen organizado. Evidentemente esto, Chile todavía tiene que actualizarse en muchas de estas áreas, pero eso también, si uno saca el ejemplo respecto de la delincuencia económica, pareciera, ¿cierto?, que se ha creado una legislación sin el suficiente músculo inicialmente. No me quiero anticipar a un juicio de valor porque es algo que estoy todavía estudiando además, pero creo que ese podría ser un defecto, es decir, crear una legislación de punta, como tú bien dices, pero no necesariamente, ¿cierto?, con las capacidades para llevarlo en términos prácticos. Y quizá, y ahí quería puntualizar con otro tema que también lo hemos discutido mucho, tú algo lo indicaste de por qué estabas en el centro de investigación, que tiene que ver con el tema de los cruces entre disciplinas. Es decir, nosotros somos una facultad de gobierno, donde evidentemente el alma de la facultad de gobierno son las políticas públicas. Aquí hay una línea de criminología inserta dentro del campo de las políticas públicas además. ¿Cómo estuvo el tránsito o la necesidad de la investigación en criminología, ¿cierto?, en el campo de tu área, delito económico, o en general, ¿cierto?, del derecho penal? Porque
lo usual es que muchas veces las estancias, y tú lo has indicado, se hacen en el campo del derecho, pero en este caso tú has cruzado la vereda y te has instalado, ¿cierto?, en el campo más bien de la criminología y las políticas públicas. Bueno, te voy a decir que estoy todavía cruzando porque es un camino largo, es una puente grande para cruzarse y, a ver, la verdad es que en el derecho nosotros tenemos un déficit muy grande de metodología, de investigación. Entonces lo que pasa es que las investigaciones jurídicas, ellas generalmente ya ocurren sobre fuentes secundarias, hay mucha revisión bibliográfica y yo creo que la criminología y el campo de política criminal es el campo ideal incluso para producir evidencias para muchas de esas legislaciones, de esos cambios legislativos que estamos discutiendo aquí. Yo creo que para mí el campo que me ha hecho ver la necesidad de la evidencia y del pensamiento metodológico fue el campo de la política legislativa, que yo llegué después de estudiar como defectos que se observan sobre todo en la legislación de crímenes económicos, porque el campo de la política legislativa es un campo que es interdisciplinario por naturaleza, porque sí se necesita trabajar mucho con derecho, pero también con todas las otras áreas de políticas públicas y de las especialidades que se pretende regular. Y lo que se observa que muchas veces esa legislación, a ver, yo no sé cómo fue el caso de la ley de derechos económicos aquí en Chile, pero muchas de esas legislaciones no tienen otro fundamento que no esa sensación de indignación colectiva. O sea, no se trabaja con la evidencia, yo le digo, ni antes de la legislación, ni después de la legislación, a ver si de hecho esa legislación está cumpliendo con su finalidad. Y yo veo que una legislación que promete y que no cumple con su finalidad tiene que ser cuestionada en algún sentido. O sea, algo ahí no funciona bien. Entonces, yo que vengo del derecho y de la dogmática, acercarme del campo de las políticas públicas y de la metodología de evaluación y de la evidencia, para mí es muy importante porque yo veo la política criminal como una política pública y entonces trabajar con los datos de la realidad para esa política criminal y utilizar esos datos para fundamentar la nueva legislación del campo de la política legislativa para mí también es esencial, incluso para pensar en estrategias de prevención y de represión de criminalidad económica. Vale, bueno, como ven, la conversación ha sido intensa, hay muchos temas abiertos. De hecho, tomo la última parte, quizás lo conversaremos en otro momento, que tiene que ver con los ciclos de indignación y qué es lo que mueve las transformaciones en el campo de la legislación también. Así que nada, muchas gracias, Chabeli. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿cierto? Somos académicos intentando comunicar y difundir la investigación. Y nada, los esperamos en un próximo episodio de estos ciclos de contingencia y divulgación científica de la Facultad de Gobierno. Así que muchas gracias. Muchas gracias.